Historias que suceden en un mismo momento. Por ahí un pintor renacentista plasmó estas dos historias en un cuadro que se llama La Gran o la Transfiguración, así se llama. Y bueno, un pintor por ahí empezó la obra, no la terminó, murió, y la completó otro pintor. Pero en la pintura, que es del renacentista, él plasma un contraste, ¿verdad? Planta en la cumbre al Señor Jesús con 3 discípulos en la montaña, en la transfiguración, y plasma a los otros 9 con un caos abajo, con un endemoniado. Esa historia o esos dos momentos ocurren en el mismo día, y vamos a leerlo aquí. No vamos a leer todo el pasaje, pero acompáñenme por favor. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendían del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie nada de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Quiero predicar bajo el tema: ¿por qué nosotros no pudimos? Ese es el tema con el que quiero predicar. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Qué le parece si oramos al Señor? Padre, en tu nombre precioso y poderoso de Jesucristo, habla nuestras vidas en esta noche. Gracias, Señor, por la jornada espiritual que hemos vivido en este día. Gracias por cada compañero pastor que ha dispuesto su corazón, Señor, atendiendo a la convocatoria del obispo, de la mesa directiva, para aposentarnos, Señor, en estos 3 días y buscar tu dirección y tu rostro, Señor, para los planes que tú tienes para el distrito Tuxtla este 2026, para la transición en el liderazgo también, Señor, a nivel distrito y a nivel general. Todo esto lo ponemos en tus manos y rogamos tu dirección y tu guianza, en tu nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Puede ocupar su lugar. Tenemos en los evangelios una clasificación que hicieron los eruditos, la cual mencionan a Mateo, Marcos y Lucas como evangelios sinópticos. Es decir, encontramos la misma cantidad de historias y de parábolas
en las mismas historias de manera casi repetitiva en los 3 evangelios. No así Juan. Mientras que Mateo le escribe a los judíos tratando de invocar las promesas o de invocar cada una de las palabras que fueron profetizadas por Moisés, por los profetas y en los salmos acerca de Jesús, para comprobarle al pueblo judío que Jesús es el Mesías, Marcos le escribe a los griegos para comprobarles que Jesús es el Señor. Por eso Marcos maneja mucho el lenguaje del señorío de Cristo, algo que nosotros haríamos muy bien en estudiar, hermanos, como creyentes, acerca del señorío, porque a veces invocamos el nombre del Señor en nuestra necesidad y lo declaramos como nuestro sanador, como nuestro proveedor, como nuestro sustentador, como nuestro ayudador. Todos esos temas en los que Dios nos bendice nos gustan mucho. Pero aceptar el señorío de Cristo implica someternos bajo su voluntad y vivir de acuerdo a su palabra. Y ahí es donde muchos batallamos, en aceptar el señorío. Por eso la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a aceptar el señorío y a someternos a la palabra de Dios. Y bueno, Lucas es el evangelio científico. Él hace una compilación y trata de acomodar la historia. Él no es testigo presencial de los actos que están escritos en los evangelios, sino que él después hace un recorrido, entrevista a los testigos, a los implicados en las historias, e intenta y dirige su evangelio. Cada uno de ellos, si usted lo lee, empieza de manera vamos a decirlo gramaticalmente, en su redacción muy correcta, lo dirigen, saludan, etcétera. Pero cada uno desde un punto de vista diferente relata la vida y obra del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Juan no. En el libro de Juan encontramos 7 parábolas, 7 historias distintas que no las encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. ¿Por qué? Le voy a mencionar por qué. Porque Juan fue el discípulo que estuvo más cercano a Jesús. En su ministerio terrenal el Señor ministró multitudes. A ojos de la multitud el Señor sanó enfermos, resucitó muertos, levantó paralíticos, multiplicó panes y peces, alimentó a las multitudes. El Señor hizo muchos milagros. Con respecto a la palabra, ni se diga. El más elocuente y el más ferviente predicador es el Señor Jesucristo. Fariseos, maestros de la ley, vinieron a él de noche, quisieron retarlo, quisieron desafiarlo, no pudieron. Herodes, Poncio Pilatos, el sumo sacerdote, mandaban espías a sus discursos, disfrazados de pescadores, de campesinos, entre el público, para sorprenderle en alguna falta. Fueron los que testificaron de él en el juicio apócrifo que le hicieron. Fueron los que testificaron: yo le oí decir esto, yo le oí decir esto otro. Pero la gran mayoría de los que iban a escuchar al Señor hablar y predicar regresaban diciendo: jamás en la vida hemos escuchado a otro hombre hablar como habla porque habla como quien tiene poder, como quien tiene autoridad. La palabra que este hombre transmite está conectada con el cielo, está respaldada por el cielo. Algo se siente cuando él predica. Y bueno, encontramos en el evangelio de Juan algo que lo hace salir de la clasificación de sinóptico, por la proximidad, por el punto de vista, por la distancia que él tenía con el Señor Jesucristo. Este pasaje que tomamos del Evangelio según San Mateo capítulo 17 nos relata un momento en el que el Señor, no solamente en este día, todos los días al terminar la jornada a pie por los diferentes pueblos y aldeas alrededor del mar de Galilea, llevaba a sus discípulos a orar al monte de los Olivos. Todos estos datos los encontramos no solamente en Mateo, necesitamos leer Marcos y Lucas también, el pasaje paralelo de ambos evangelios, y ahí nos arroja toda la luz de esto que estoy diciendo. No voy a leer, les dije, los 3 evangelios, pero usted lo puede checar en casa. Pues entre los 3 evangelios nos
completan el cuadro. Y entonces Jesús, al terminar su jornada, llevaba a sus discípulos a orar al Monte de los Olivos. Pero en esta ocasión, llegando al Monte de los Olivos y estando todos acomodándose para orar, dice que era una ocasión especial, porque ese día creo que habían caminado más, habían recorrido más distancia, estaban muy cansados, dice, y con los ojos cargados de sueño, como algunos que veo aquí, que no voy a decir sus nombres, pero me les voy a quedar viendo. Paz de Cristo. Amén. Ustedes no se mortifiquen, están para este lado. Y entonces estaban más cansados de lo normal. Y en ese día el Señor, ya se estaban acomodando todos para orar ahí, cuando el Señor les dice: esta vez no vamos a orar aquí, vamos a ir a un lugar más alto. No nos dice ningún pasaje exactamente cómo se llama ese monte. Los eruditos piensan que era el monte Tabor, pero no hay una referencia que nos diga así exactamente que era ese monte. Se cree por la cercanía al Monte de los Olivos. Y hay algo tremendo, que pues se requería un esfuerzo más, que exigía imprimir un esfuerzo más para los discípulos que ya habían dado lo que tenían que dar ese día, que ya estaban cansados, que ya estaban con sus ojos cargados de sueño, pero el Señor quería llevarlos a más, porque tenía algo más que entregarles, algo más que hacer con ellos. Y 9 de ellos se llenaron de justificaciones y de argumentos que yo solamente alcanzo a imaginar, ¿verdad? Tal vez dijeron: Señor, ¿para qué vamos a ir más arriba si Dios está en todas partes? Aquí podemos orar, no necesitamos ir allá. Señor, pues tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son un corazón contrito. Y empezaron a llenarse tal vez de textos. Y 9 de ellos organizaron un culto ahí abajo, donde siempre me parece escuchar a Tomás diciendo: Señor, yo aquí oramos, yo empiezo el culto. Y me parece escuchar a Felipe o a Natanael diciendo: sí, yo los himnos especiales. Y otro de ellos diciendo: pues yo predico. Y Judas dijo: yo recojo la ofrenda. Y se quedaron ahí 9. Pero Pedro, Jacobo y Juan no. Dice la Escritura que Pedro, Jacobo y Juan, a pesar de su cansancio, a pesar de que tenían los ojos cargados de sueño, estaban dispuestos a ir más allá. Igual se estaban durmiendo arriba, pero subieron. Aleluya. Igual estaban cansados allá arriba, pero subieron, se esforzaron, fueron más allá de sus fuerzas. Y es ahí donde ocurre esto que leemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 17. Estando ellos orando allá arriba, ellos observaron, ellos miraron, ellos fueron testigos de la gloria de Dios. La Biblia dice que el Señor se transfiguró delante de ellos. La palabra transfiguró viene del griego metamorfos. Una metamorfosis significa literalmente que delante de ellos el Señor se transformó, el Señor se abrió, les manifestó su gloria. Ponga mucha atención. Los dos que se presentaron no eran el Padre y el Espíritu Santo. Los dos que se presentaron fueron Moisés y Elías, que estaban hablando con él, y el Señor se abrió delante de ellos. Así como usted y yo abrimos un portatrajes para ver lo que está dentro, el Señor se abrió y les manifestó su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Se abrió y les manifestó su gloria. Hermano, hay una gloria que está reservada, hay una revelación de parte de Dios que está reservada para los que van más allá de sus fuerzas, para los que están dispuestos a seguir, aunque estén cansados, aunque ya hayan cumplido
a la jornada, para aquellos que no se llenan de argumentos, para aquellos que no se justifican, sino que siempre están dispuestos a seguir, a escuchar la voz de Dios, aunque cueste más, para aquellos que están dispuestos a caminar la milla extra, a dar el extra en lo que estamos haciendo. A veces nosotros cumplimos con cierta cuota, con cierta tarifa y decimos ya, no necesita el Señor más con eso. Pero nuestro Dios es un Dios que siempre va a querer más de nosotros. Nuestro Dios es un Dios que siempre va a querer que usted y yo profundicemos más. Nuestro Dios es un Dios que siempre va a demandar más de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque Él no se entregó a medias por usted y por mí. Él se entregó completo hasta la última gota de sangre. Por eso la palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No es a la mitad, no es 3/4. No es que nosotros tengamos que negociar con el Señor y decirle: Señor, pues ya te di esta parte de mi tiempo, o ya te dediqué este día, o ya te dediqué estas horas. No, hermano, si el Señor no es un vendedor de colchas, Aleluya. Gloria a Dios. a que nosotros le estemos regateando. Amén. Él se entregó completo y pide de nosotros todo. Aleluya. Gloria a Dios. Todo. Amén. Por eso yo le decía hace un momento que para aceptar el señorío es donde está lo tremendo, porque la palabra señor viene del griego kyrios e implica que el siervo es un doulos, y un doulos en griego significa alguien que está a disposición de su amo, de su señor. Es un esclavo. El doulos no es dueño ni de su voluntad, le entrega su voluntad a su Señor. Come cuando su Señor le dice, duerme cuando su Señor le dice. Su Señor es dueño de todas las cosas, con excepción de la esclavitud social. Esta esclavitud es el espíritu el que nos lleva a someternos. Es por gracia, es por gratitud que nosotros nos hemos... Él nos limpió, Él nos perdonó, Él rompió las cadenas del pecado que nos ataban. Y esta esclavitud no es obligatoria, es por gratitud. Nosotros le hemos entregado y hemos decidido entregarle todo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos redimió. Él pagó el precio de nuestro rescate. Él nos dio vida. Alabado sea el nombre del Señor. Estando muertos, cuando no valíamos nada, cuando nadie daba un peso por nosotros, Él dio su sangre preciosa. Alabado sea su nombre. Por eso Él merece la honra, Él merece la gloria, Él merece la alabanza, Él lo merece todo. Y bueno, estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan, subieron a la gloria de Dios. Antes de esto, en el Evangelio según San Marcos capítulo 3, cuando nosotros miramos la elección de los discípulos, el Señor llama así a los que Él quiere después de orar. Y la Biblia dice que los llama para que estuvieran con Él. Los discípulos tenían un tiempo muy corto para aprender. Jesús los entrenó. De las multitudes que el Señor ministró, Él llamó a 12, los apartó a estos 12 y los apartó para que estuvieran con Él, para enseñarlos, para entrenarlos, para capacitarlos, para santificarlos, para revelarles, para que ellos conocieran a plenitud el mensaje y la divinidad de Jesús. Porque a ellos se les iba a encargar, o a ellos se les encargó, la predicación y propagación del Evangelio, no solamente en Israel, sino a todo el mundo. Y entonces encontramos nosotros que el Señor selecciona a estos 12, gracias hermano, a estos 12 para que estén con Él. Y bueno, regularmente estos hombres lo dejaron todo. Cuando el joven rico fue a decirle a Jesús: Señor, ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? El Señor le dijo: conoce los mandamientos, los he guardado desde mi niñez. Entonces el Señor le dice: una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres,
y sígueme. Amén. Ojo, no es un punto doctrinal que tenga que deshacerte de tu riqueza. Lo que pasa es que el Señor sabía, le dio donde le dolía. Paz de Cristo. Amén. Como los médicos de la antigua escuela, ¿verdad? Que cuando ibas al consultorio, te agarraban y se ponían la mano y te daban así con un marrito con un mazo de hule y te daban, y donde te dolía, bueno, pues así, le dio el Señor donde le dolía. Amén. Porque no quiso vender las cosas. Y entonces el Señor les dijo que difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y los discípulos le dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Lo dejaron todo y lo siguieron. Y por 2 años y medio aproximadamente anduvieron con el Señor, comieron con Él, viajaron con Él. El Señor los entrenó, 2 veces los echó al mar con tormenta y toda la cosa. En una Él fingió que dormía, en otra caminó sobre las aguas y apacentó para mostrarle su poder, para mostrarle su gloria. Los estaba probando, ellos vieron todo, pero tenían diferentes niveles de compromiso. Mucha atención en esto. Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a todos igual. ¿Qué tan cerca y qué tan comprometidos estamos nosotros con Dios? Esa distancia y ese nivel de compromiso nosotros lo determinamos con nuestra entrega, con nuestro compromiso. No es el Señor el que dice: tú hazte para allá, a ti sí, a ti no. Somos nosotros. La oportunidad de acercarnos a Él, todos la tenemos. La Biblia dice que el Señor es fiel. El Señor es fiel. Que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece donde mismo. Él permanece en el mismo lugar. Pues somos nosotros los que nos alejamos o los que nos acercamos. Y esa oportunidad de servirle al Señor con todos, la tenemos absolutamente todos. Sin embargo, la Escritura nos presenta en varios pasajes círculos más cercanos dentro de los 12. Ministró multitudes, llamó 12, pero de esos 12 había 3, Pedro, Jacobo y Juan, que estaban más cerca. En una ocasión, predicando el Señor de la palabra, la multitud se acercó y se agolpaba y lo apretaban y todo, y en eso viene una mujer que se arrastra, toca su manto y es sanada. Pero eso hizo interferencia en su camino a sanar a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga que había venido por él porque su hija estaba enferma. Y cuando se da ese incidente en que el Señor se entretiene a preguntar quién lo había sanado, quién lo había tocado, llegan con la noticia para Jairo que su hija había muerto. Y entonces el Señor le dice a Jairo: no te preocupes, yo me voy a glorificar en esto. Y se van camino a la casa de Jairo. Y cuando llegan a la casa de Jairo, ya había plañidoras ahí llorando. En Israel se contrataban gente para llorar en los funerales. Algunos de nosotros seríamos ricos si nos pagaran por llorar. Paz de Cristo. Y el Salmo 126, hermano, dice que se vale llorar, El Salmo 126 dice: irá andando y llorando. Pero fíjese, andando y llorando. Llore todo lo que quiera, pero siga andando. Sentarse a llorar, hermano, eso es para los llorones. Se vale llorar con propósito, andando y llorando. Llore mientras cumple el propósito de Dios. Llore mientras la obra de Dios está haciendo. Llore mientras Dios le está usando, mientras Dios le está bendiciendo. Pero no se pare, no se detenga, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y los que se paralizan, los que se quedan atrás, son las víctimas más susceptibles para que el enemigo los devore. Hay que seguir caminando, aunque el cansancio, aunque el dolor, aunque la lucha, aunque la prueba se nos presente. Hay que seguir caminando en el nombre precioso de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y llegan a la casa de Jairo y se arma una polémica porque pues ya estaba muerta, y él les dice: no, la joven no está muerta, sino que duerme. Y se arma ahí una polémica porque dicen: pues ¿qué nos vas a enseñar tú de nosotros?
a nosotros de muerte. Nosotros sabemos de muerte. Y sí, este mundo en el que nosotros vivimos sabe de muerte, pero nuestro Dios sabe de vida, y de vida en abundancia, y de vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, en la polémica que se hace, se arma un alboroto, y el Señor les dice a los discípulos: sáquenlos a todos. Y los corren a todos. Y cuando ya nomás quedan 16, los 12, Jesús son 13, Jairo y su esposa 15, y la niña 16, les dice el Señor: sálganse ustedes también. Les dice a los discípulos: sálganse ustedes también. Y cuando llegan todos para afuera, le dice: tú no, Pedro, tú no, Jacobo, y tú no, Juan. Había 3 que estaban más cerca. Habían 3 que estaban en un círculo más íntimo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y ellos se quedaron. Y ellos observaron el poder y el dominio que Dios tiene sobre la muerte. Porque le habla a la jovencita y le dice: joven, Talita cumi, levántate. Y se levantó en el nombre precioso del Señor. Y ese fue un milagro poderoso que vieron los ojos de Pedro, de Jacobo y de Juan. Pero igual que en el monte de la transfiguración, podemos leer nosotros que el Señor les ordenó que no dijeran nada hasta que Él resucitara. Paz de Cristo. Ahora, de estos 3, había uno que estaba más cerca. Paz de Cristo. La multitud, 12, 3, hasta que se va cerrando el círculo y queda uno. En la cena del Señor, ya el Señor les había dicho que lo iban a entregar, que lo iban a traicionar, que era necesario que Él padeciera y morir. Pero ahí el Señor les dice: ya está hecho. Ya me entregaron. Uno de ustedes me traicionó. Y necesito que me pongan atención en esto, porque miren, yo siempre me he preguntado, yo tengo una respuesta, yo mismo me respondí, pero yo tengo una pregunta aquí, porque Judas ya traía las 30 monedas de plata en la bolsa. El precio de la traición él ya lo tenía. Yo entiendo que Judas preguntara: ¿seré yo, Señor? Para ver si el Señor lo descubría ahí públicamente. El Señor ya sabía. Amén. Pero no fue el único que preguntó: Señor, ¿seré yo, Señor? Los otros también preguntaron. Amén. ¿Por qué preguntarían los otros, hermano Abraham? Porque en algún momento todos ellos también pensaron, si no en vender, pero sí en correr, sí en renunciar, sí en dejar. Sí, lo que menciona el hermano es correcto. En varios episodios de ellos con el Señor los miramos dudando, preguntando, inquiriendo: Señor, dinos, muéstranos al Padre, porque te oímos pero no entendimos. Y muéstranos al Padre, dinos cuál es el camino, dinos cuándo serán estas cosas. Fue a ellos a los que el Señor les dijo: Felipe, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. No me has visto, no me has visto. Aleluya. No crees. Yo soy en el Padre, créeme, yo y el Padre uno somos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta que por qué Padre. Fue a ellos a los que el Señor les dijo para disfrutar el amor. A ellos les hizo milagro. Ellos lo vieron caminar sobre el agua. Pedro dio 3 pasos con él. Ellos lo vieron hablarle al viento y a la tempestad. Ellos vieron al Señor multiplicar los panes y los peces. Ellos le ayudaron a servir, pero todavía dudaban. Por eso preguntaron: ¿seré yo, Señor? Y si somos muy sinceros con nosotros mismos, nosotros también en ocasiones hemos pensado en dejar.
hemos pensado en abandonar, hemos pensado en, ¿será cierto? ¿Y si yo estoy perdiendo mi tiempo? Gloria a Dios, aleluya. Y dudar también es traición. Amén. Aleluya. ¿Estás de Cristo? Amén. Dudar también es traición. Sí. Más después de haber visto en tantas ocasiones la gloria de Dios. Amén. Sí, gloria a Dios. Y uno a uno le empiezan a preguntar, ¿seré yo, Señor? Hasta que ya leemos nosotros en la Escritura que cuando Judas mete su pan y lo moja, el Señor le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Como aquel pastor que no preparó el sermón y practicó la bibliomancia. Dijo: hermano, vamos a abrir la Biblia aquí donde el Señor diga, de aquí vamos a predicar. Y abrió la Biblia y dice: Judas se ahorcó. Ay, no, hijo, de aquí no. Y luego, porque como que no me quiere hablar el Señor, pues. Y luego la cerró y la volvió a abrir y le dice: ve tú y haz lo mismo. Ay, dice, no, como que no me quiere hablar el Señor, decía. Y la tercera vez la volvió a abrir y dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sí le estaba hablando el Señor: no preparaste el sermón, mejor ve y abórcate. Paz de Cristo. Y entonces todos le preguntan. Y cuando Judas es descubierto por el Señor, eso es carácter. Eso es carácter. Es descubierto por el Señor, pues él se va. Pero los otros le hacen señas a uno que estaba más cerca. Eso no lo va a encontrar en Mateo, ni lo va a encontrar en Marcos, ni lo va a encontrar en Lucas. Eso lo va a encontrar en Juan. Y Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado. Ponga mucha atención en eso, porque es Juan desde su perspectiva el que se siente amado. Jesús nunca dijo: este es mi amado, y a ustedes los demás, esta es la catedral y ustedes son capillitas. No, Jesús nunca dijo eso. Es Juan el que se percibe y se describe a sí mismo como el amado. ¿Por qué? Por el lugar, por la posición en la que él estaba. Claro que sí. Él se describe como el amado. Mire, en una ocasión Pedro le dice: Señor, necesito hablar contigo. Venga, ahorita me sigue usted. Y entonces se viene, y yo creo que Pedro le echa la mano hacia el Señor: mira, Señor, tengo un asunto con usted. Y en eso se viene Juan, allá atrás. Y entonces Pedro voltea y dice: Señor, ¿y este qué? Si yo nomás te hablé a ti. Gracias, hermano. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice a Pedro: ¿qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva. Y mire, por mucho tiempo la iglesia del primer siglo, hermano, pensó que el Señor iba a volver antes que Juan muriera. Los romanos, los griegos y los fariseos, por eso decían: ven, ahí está, ¿dónde está? No, que ya se murió Juan, no volvió el Señor. Ahorita, eso déjenmelo ahí en pausa, ahorita se los explico. Amén. Ahorita se los voy a explicar. Pero miren, hermanos, Juan estaba más cerca. Juan empieza a escribir su evangelio. No saluda a nadie. No cita la genealogía. No empieza a escribir porque sentía que si no hablaba lo que había visto, explotaba. Tenía años esperando para escribir lo que él vio, lo que el Señor le dijo: cállense y no lo digan hasta que yo resucite. Y cuando él empieza a escribir su evangelio, usted y yo abrimos Juan. No saluda a nadie, no dirige su evangelio a nadie, no cita las genealogías, empieza hablando doctrina apostólica pentecostal pura, hermano, unicitaria. Empieza diciendo: en el principio era el verbo,
con una revelación tremenda, hermano. Yo y el Padre no somos. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nosotros lo leemos en español, en castellano. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Pero también en los evangelios encontramos que cuando vino la legión a apresar a Jesús, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y él les dijo, yo soy. Y nomás con decir yo soy, cayeron. Porque YHWH, el tetragrama que el Señor le reveló a Moisés en Éxodo 3:14, ¿qué significa? Yo soy. ¿Y qué era lo que Jesús estaba diciendo cuando decía yo soy? Yo soy, yo soy, yo soy. Y el mismo nombre de Jesús, ¿qué significa? Jehová es salvación. Paz de Cristo. Hermano, qué tremendo es que nuestra determinación, nuestra decisión, nuestro compromiso, nuestra entrega a este llamado que el Señor nos hace para ser sus discípulos y dejarlo todo, determina, si es determinado por nuestra devoción, por nuestra entrega. ¿Qué tan cerca, qué tan comprometidos estamos con ese llamado? Gloria a Dios. Si hay una de las cosas que a mí me preocupa en mi ministerio, hermano, a mí me gusta mucho la palabra profética. En este tiempo que abunda la palabra profética, a mí me gusta mucho la palabra profética. Casi toda la palabra profética que me dan es buena, es de bendición y todo eso. Pero ¿sabe qué me gusta más? Me gusta más que Dios me la dé. Así es, amén. En el tiempo que yo andaba de novio con mi esposa, cuando me mandaba saludos, yo me ponía lurio. Pero me gustaba más cuando me los entregaba personalmente. Uy. La de Cristo. Entonces, que alguien venga y me diga, hermano, Dios dice, hermano, pues sí me gusta, la verdad. No tengo yo nada en contra de los evangelistas y de lo que han palabra. Me gusta. Pero me gusta más que Dios me lo diga. Porque yo hablo con Él todos los días. Aleluya. Gloria. Entonces, pues está bien que me mande a decir cosas, pero mejor que me las diga. Porque todos los que estaban a la mesa le hicieron señas a Juan. Y si hay algo a lo que yo le tengo miedo en mi ministerio, hermano, es alejarme, a relegarme yo mismo a una posición de segunda o de tercera, en la que yo tenga que preguntarle a otro qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios tiene para este tiempo. No me preocupan los títulos ni los nombramientos, no me preocupa llegar a un momento en que yo tenga que preguntarle a otro, en que otro tenga que decirme a mí qué es lo que Dios tiene que hacer, porque la Biblia dice que no hará nada el Señor sin decirle a sus siervos, los profetas. Amén. Que Dios te hable y te diga a ti, dice que estás en la jugada. Pero Juan, hermano, los otros le hicieron señas para que Juan les dijera. Y yo le tengo a usted una pregunta. ¿Dónde estaba Juan en el Vía Crucis? Pedro se escondió, seguía al Señor de lejos y se escondió 3 veces antes que se diera el anuncio de la oración de la mañana. 3 veces negó al Señor Pedro. Amén. ¿Por qué? Porque tenía miedo que lo relacionaran, que lo apresaran. ¿Y Juan dónde estaba? Cerquitas, tan cerquitas que en la cruz el Señor le dijo: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. ¿Y por qué Juan no lo agarraron y no lo apresaron? Juan no tendría miedo que lo asociaran, que lo relacionaran. No, está
estaba tan entregado, tan apasionado, tan metido, que no le importaba entregar su vida por el Señor. Mientras que entre ellos, cuando Jesús estaba, había disputas por ver quién iba a ser el tesorero y quién iba a ser el secretario. Oiga, los hijos de Zebedeo hasta tuvieron la brillante idea de mandar a su mamá con el Señor. Mira, Señor, qué bonitos mis hijos. Qué bonito se va a ver uno a tu derecha y otro a tu izquierda, Señor. Y los otros se enojaron. ¿Por qué se enojaron los otros? Pero ellos también querían, pero no se les había ocurrido mandar a la mamá. ¡Ay, poder! Padre Cristo. ¡Aleluya! Y entonces el Señor les dice: ustedes se equivocan. Mi reino no es así. No se trata de un trono aquí. No se trata de una posición aquí. No se trata de elecciones. No se trata de ver quién es el obispo, quién es el secretario, quién es el tesorero. Eso no es mi reino. Mi reino es que prediquen la palabra, que vayan y que salgan a los enfermos, que estén fuera de demonios, que liberen a los oprimidos, que restauren familias, que restauren matrimonios. Mi reino es que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y vayan y sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor les dice: pero bueno, ¿pueden ustedes beber de la copa que yo voy a beber? Aleluya. Y ellos le dijeron: sí podemos. Y el Señor les dijo: pues miren, la corona no se las puedo dar, pero la copa sí. Aleluya. ¿Qué copa? La del Getsemaní. Amén. Padre, ¿qué dijo? ¿Qué copa? Del sufrimiento, del dolor. Todos los discípulos, ni uno tuvo una muerte pacífica. Ninguno. Todos murieron siendo torturados, martirizados. Los escritos de la historia de los discípulos mencionan que Pedro, hermano, cuando lo apresaron, le dijeron: eres seguidor de Jesús, pues vas a morir como él. Y que él les dijo: no, yo no merezco morir como mi Señor. Si a mí me van a poner en una cruz, a mí pónganme con la cabeza para abajo, porque no soy digno. Todos ellos murieron, menos Juan. Amén. Ahora sí me regreso a donde me quedé. Menos Juan. Pero no porque no hayan intentado matar. Los romanos le pusieron el indestructible Juan. Aleluya. Porque en una ocasión lo echaron al Coliseo romano y salieron los leones. No está en la Biblia la historia. Y no se lo comieron. Y de ahí, rodeado de leones, les predicó y les testificó. En otra ocasión lo quisieron hacer carnitas. En una caldera de aceite hirviendo. Y no le hizo nada el aceite, hermano. Al contrario, la gente que vio esto dio testimonio de que Dios estaba con Juan. ¿Sabe qué tuvieron que hacer? Lo mandaron a Patmos. Y usted no cree que Patmos es Hawái. No, está feo. Sí, está feo. Patmos está feo. Pero ahí en Patmos se cumplió la palabra. Mire, ¿ha visto usted las maquetas o los planos que hacen los arquitectos, los ingenieros? Cuando tienen algún proyecto de construcción, pues nosotros lo vemos y no lo entendemos. Para nosotros son garabatos, son dibujos y son líneas y trazos, ¿verdad? Pero cuando ya un arquitecto y un ingeniero te lo explica, te dice: mira, esta es la fachada, esta es la lateral, aquí
está la entrada principal, aquí está la sala, aquí está la cocina, aquí está la estancia, esta zona de cama, y te empieza a pintar todo el cuadro, así, y hasta parece que te mete, que ya tiene las paredes y te describe. Bueno, ahí en Patmos el Señor le da a Juan el Apocalipsis, la revelación de todas las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos. Amén. Todo. El reinado milenial, las plagas, las copas de la ira, los sellos, el juicio de la nación, el levantamiento de la iglesia, el milenio, el juicio final y la instauración de todas las cosas. ¿Qué? Si yo quiero que Él quiere, hasta que yo vuelva. Juan no es testigo presencial, pero ya estuvo ahí. Aleluya. Aleluya. No está vivo ahorita, pero él ya vio todo. Él ya estuvo ahí. Él ya estuvo ahí. La palabra del Señor se cumple a cabalidad. Hermano, Juan nos dejó escrito en el Apocalipsis. No lo entiendo todavía. Todavía lo leo y, ay, Señor. Pero a Juan el Señor le mostró todo. Paz de Cristo. Todo. Fíjese, en ese nivel, hermano, de compromiso estaba Juan. El Señor le mostró todo antes de que él muriera. Paz de Cristo. Amén. Ahora mi pregunta para ustedes: ¿qué tan cerca? ¿Qué tan comprometido usted está? Aleluya. ¿Dónde está? En la multitud que no se compromete con nada, en el montón. Aleluya. Que ve de lejos, en la multitud que le gusta nomás ser alimentada, recibir el pan, los peces, disfrutar de los milagros. Al siguiente día regresaron, póngase en pie para que crea que ya voy a terminar. Al siguiente día regresaron y el Señor les dice, no, les dice, ustedes no me buscan porque ustedes me buscan por el pan que les doy. Oiga, y se empezaron a ir. O sea, eran gorrones y sentidos. Así es la multitud. Es muy sensible. No les puedes hablar recio porque cuidado. Y entonces, yo no sé si Pedro era el de multimedia, era el administrador de la página, pero empezó a ver que empezaron a darle dislike en la fanpage de Jesús. Empezamos a perder followers. Y entonces viene y le dice, Señor, es muy dura esta palabra. Bájale 2 rayitas porque se nos está yendo la gente. Fíjese la diferencia entre un seguidor de la multitud y un discípulo. Porque a la multitud no los corrió por nombre. Pero con Pedro voltea y le dice, mira Pedro, si te quieres ir tú también, vete. Y la respuesta de un discípulo, aunque lo corran, aunque le digan lo que le digan y le hagan lo que le hagan, aunque se enferme, aunque esté pasando por lucha, por pruebas, por dificultades, un discípulo está comprometido, un discípulo no se va, un discípulo no corre la enfermedad, un discípulo no corre la dificultad, un discípulo está comprometido y no se va. Pero contesta y le dice, Señor, ¿a dónde me voy si yo ya vengo de allá? A mí cada vez me impresiona más la cantidad de gente que viene, pastor, ya me voy porque en la iglesia hay mucha hipocresía y en el mundo no. Ay, en el mundo hay mucha sinceridad en el mundo. Y ya me voy, pastor, porque en la iglesia no hay amor. En el mundo sí. Hay mucho amor en el mundo.
el Señor. Pedro dice: Señor, ¿a dónde voy a ir si yo ya vengo de allá? Y en ninguna otra parte que yo estuve antes de oírte a ti, antes de conocerte a ti, encontré palabras de vida eterna. Solo en ti hay palabras de vida. Solo en ti hay palabras de vida eterna. ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan comprometido estás? Santo Jesús. ¿Qué tan adentro estás? Aleluya. En la multitud que no se compromete, en los 9 que se acostumbran a dar lo normal y que cuando se les pide algo extra no están dispuestos, en los 3 que están dispuestos a dar, a caminar la milla extra, Aleluya. o en el 1 que puede recostarse en el pecho del Señor y sentir su corazón y escuchar su voluntad y escuchar su voz. ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan comprometido estás? Santo. Eso tú lo determinas con tu entrega, con tu pasión, con tu devoción. Gloria a Dios. ¿Dónde quieres estar? Yo quiero invitarte a venir a este altar. Quiero invitarte a venir a este lugar y a decirle: Señor, déjame recostarme en tu corazón, déjame recostarme en tu pecho, déjame sentir tu corazón y escuchar tu voz. Muéstrame, revélame, dime a mí, enséñame. En tu nombre precioso y poderoso de Jesucristo, venga. Aleluya. Vamos, derrame su alma, derrame su corazón. Este tiempo es tiempo de cambios, es tiempo de transición, es tiempo de dejar la indiferencia, la indolencia, es tiempo de transicionar y de entrar a un nivel más profundo de compromiso, de entrega, de pasión a nuestro Dios, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Es tiempo de dejar la tibieza espiritual, es tiempo de